Bien, amigos de CHHA 1610 AM. En Toronto, 5 de la tarde, 11 minutos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a esta cobertura especial del proceso electoral en Argentina, la segunda vuelta, el balotaje. Este domingo, 19 de noviembre, se ha realizado la segunda vuelta de las elecciones en Argentina para elegir al presidente que ocupará la Casa Rosada por los próximos 4 años. Fueron convocados alrededor de 35.405.000 electores y las urnas se han cerrado oficialmente hace poco más de una hora, a las 6 de la tarde, hora de Argentina. Desde luego, en el extranjero todavía muchos locales están abiertos por el tema de las horas, como es el caso de Toronto inclusive. Este balotaje definirá las elecciones 2023 entre la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi, de Juntos por la Patria, o Javier Milei y Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza. Será considerado ganador el aspirante que obtenga más votos válidos, sin importar los porcentajes ni tampoco la diferencia que tenga uno de otro, pues con apenas un voto puede imponerse en este tipo de elección. Los primeros resultados provisionales empezarán a ser divulgados a partir de las 7 de la noche, hora de Toronto, es decir, a las 9 en Argentina, y no están permitidas, por lo menos oficialmente, las encuestas de boca o a boca de urna. De manera general, los institutos de encuestas pronostican un empate técnico, es decir, los números están dentro del margen de error, por tanto, los resultados podrían favorecer a cualquiera de los dos candidatos. En todo caso, podrían haber favorecido ya, porque prácticamente a esta hora, a la hora que nosotros estamos hablando, la suerte ya está echada, la decisión ya ha sido tomada. Resta nada más esperar por los resultados. El vencedor de las elecciones de este 19 de noviembre sucederá al presidente Alberto Fernández y estará en funciones entre el 10 de diciembre de este año, 2023, y el 10 de diciembre del año 2027. Los ciudadanos argentinos que viven en el extranjero también han podido participar de manera facultativa. De hecho, tendremos reportes de cómo se ha llevado a cabo este proceso aquí en la ciudad de Toronto. Para ayudarnos a entender lo que está sucediendo en Argentina, nos acompaña en esta tarde en nuestros estudios Jorge Filmus. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. También Celeste Joseph Bilbao. Celeste, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, José. Y también Jorge García. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Voces Latinas. Es siempre un gusto estar con ustedes. Gracias a los tres por ayudarnos a entender lo que está sucediendo en Argentina, lo que ha venido sucediendo y más importante, en la lectura de ustedes, qué es lo que sucederá a partir del resultado que conoceremos en algunos, digamos, si conseguimos resultados de boca de urna, con todo el cuidado posible, quizá podamos llevarlos hasta su conocimiento. De lo contrario, solo los datos oficiales o los resultados oficiales a través de nuestros noticieros en la radio más adelante. Damos inicio, vamos a empezar con Celeste. Pues la primera pregunta que le hago, Celeste, para todos en realidad, ¿cómo vio la jornada electoral? Adelante. Gracias, José. La jornada electoral creo yo que es un proceso difícil. Están muchas cosas en juego para nuestra patria Argentina. Como Argentina en el exterior, uno lo ve un poco desde afuera, pero también perteneciendo a mi país y habiendo estado justamente en Argentina hace un par de semanas, acabo de regresar, así que estuve justo en Argentina cuando fue la primera vuelta y fue muy interesante ver toda la parte social, toda la movilización y todas las preparaciones para este proceso. Así que creo que estamos todos expectantes hoy, un poco nerviosos, o nerviosa yo en este caso al menos, para ver los resultados. Se juegan muchas cosas en nuestro país y el resultado, sea cual fuere, va a afectar a 45 millones de personas, por lo tanto no es menor cosa. Jorge, adelante. José Luis, yo quería empezar diciendo que a lo mejor fuiste un poquito optimista cuando nos presentaste diciendo que íbamos a ayudar a entender lo que estaba pasando en Argentina, cuando creo que es muy difícil
por lo menos para mí, no sé si mis compañeros del panel, entender lo que está pasando en la Argentina. Entender desde el punto de vista de un ministro de Economía que puede ser presidente cuando hay una inflación muy alta, pero por el otro lado entender que una persona muy mal educada hablando, con propuestas de venta de órganos, de venta de niños, también puede ser presidente. Entonces, partamos por lo menos desde mi posición, es que juntos los tres vamos a tratar de contribuir a alguna idea que a lo mejor le ayuda a alguien a entender. Yo no estoy seguro si yo entiendo. Antes de pasarle la palabra a su tocayo Jorge, quisiera recordarles que nuestra audiencia es latinoamericana en general, de la manera más amplia. Imagínense ustedes si los argentinos que tienen un conocimiento mayor de su realidad tienen dificultades para entender, imagínense los que no somos argentinos, ¿verdad? Realmente lo que ha colocado Jorge ahora es una realidad muy, pero muy concreta para todos nosotros, ¿no? Contado, digamos así, en una situación diferente ya sería difícil de entender, pero es una realidad concreta. Uno de estos dos señores va a comandar el destino de este importante país por los próximos 4 años. Jorge Filmus, adelante. Sí, no, concuerdo con lo que mi tocayo acaba de decir, muy difícil de entender, y sobre todo para los latinoamericanos que nos siguen de cerca el proceso en la Argentina. Se pueden hacer las dos preguntas que acá ya se han formulado. Una, ¿cómo es posible que un candidato que es un ministro de Economía con un gobierno que tiene 140% de inflación tiene posibilidades de ganar? Y por el otro lado, ¿cómo es posible que un candidato con propuestas tan esotéricas, tan fuera de la realidad, cosas imposibles de poner a la práctica que él postula, también tenga posibilidades de ganar? Eso es realmente algo muy, muy difícil de entender, y como decía acá Jorge y Celeste, es muy difícil también de entender, digamos, esta situación no encuentro en otros países latinoamericanos tal vez una situación parecida, porque si bien, por ejemplo, alguien como Bolsonaro ganó en Brasil, Bolsonaro enfrentaba a un candidato que no tenía este 140% de inflación. Había otros problemas que en su momento se analizaron, pero la verdad que esta es una situación inédita, diría yo, en Latinoamérica, por lo menos lo que yo conozco. Correcto, Jorge. Incluso la situación en Brasil era diferente porque el candidato natural en esa elección del 2018 había sido por lawfare puesto en la prisión, y eso cambió totalmente los destinos, no solo de esa elección, sino también de Brasil. Correcto lo que usted coloca aquí al decir que había una diferencia, ¿no? Es decir, y Bolsonaro también tenía una historia de 27 años de haber pertenecido al Congreso de Brasil, en lo que en Brasil se llama el bajo clero, es decir, de los diputados que entran mudos y salen callados. Pero tenía un discurso diferente que, al igual ahí sí, que ya no se puede decir outsider, ¿no? Es un insider. Milei también tenía un discurso así belicoso, agresivo, que la gente le compró el discurso y llegó a Brasil a la presidencia en 2018, pero no pudo reelegirse el 2022. Pero volviendo a este tema, la verdad es que esta preocupación que mencionaba Celeste es una preocupación, creo que hoy no solo de los argentinos, también tuve el cuidado de acompañar la prensa mexicana, la prensa brasileña, la prensa colombiana, y la preocupación es general también, pero esto hablaremos más adelante, el significado de este resultado en relación a Latinoamérica, primero más adelante al mundo. Pero antes quisiera preguntarle, ahora invertimos un poquito, habíamos empezado con Celeste, empezamos con Jorge García. ¿Qué está en juego en este balotaje, Jorge? Yo creo que en este balotaje está en juego el futuro de la Argentina. Sé que suena muy grande el futuro, suena como esas palabras que son todas con letras mayúsculas, pero en alguna medida es cierto, porque hay dos propuestas completamente enfrentadas. Hay una propuesta de tipo industrialista, de tipo desarrollista, de tipo de propositivo de construcción de una realidad nacional con fuerza dentro del país,
con desarrollo del mercado interno, que es parte de la propuesta del que ahora es ministro de Economía, Sergio Massa, y luego podemos hablar si le creemos o no le creemos, pero esa es la propuesta. Por el otro lado tenemos una propuesta contraria, completamente opuesta, que es la total apertura de la economía y dejarla en control de los mercados. Que pase lo que pase, que se abran las fronteras, que se abra la moneda, que se abra todo y sálvese quien pueda. Entonces, cuando digo del futuro es que por delante Argentina tiene dos caminos, o un camino más colectivo, más de solidaridad, o un camino de individualismo y, repito las palabras, sálvese quien pueda. Lo que implica un futuro muy diferente, depende cuál de los dos candidatos ganen el día de hoy. Celeste. Sí, quiero decir que coincido 100% con la posición de Jorge. Creo que son dos modelos no solo diferentes, sino opuestos. Y la gente es la que va, el pueblo es el que va a ganar o perder, el que va a sufrir con las decisiones que todos tomemos en esta democracia. Entonces, coincido con Jorge, un modelo es más a favor del pueblo, a favor del crecimiento de todos como país, como patria. El otro modelo es exactamente lo opuesto y está basado, dicho por su mismo candidato, en la Escuela Austríaca de Economía, en el neoliberalismo. Esas son filosofías económicas y políticas que son muy serias y que se han aplicado en otros países de Latinoamérica con resultados realmente cuestionables, por decirlo mínimamente, y desastrosos, por decirlo en cuanto a lo que es mi opinión personal. Sé que podemos tener opiniones diferentes, pero bueno, esta es mi observación, y creo que con la crisis que ya está dándose, se ha dado hace años en Argentina y en Latinoamérica, elegir un candidato que favorezca la soberanía nacional, que favorezca la independencia económica, en ese sentido creo que sería lo que daría una especie de esperanza al futuro. Ningún candidato creo yo que es ideal, todos han cometido errores y han formado parte de otros partidos anteriormente, pero creo yo que lo que está en juego, al menos al votar, cuando yo voté, es un modelo social, económico y político, más que un candidato u otro, y el que lo representa, por supuesto. Jorge Filmus, por lo que les escucho, ¿sería un poquito el rol del Estado? Bueno, sí, definitivamente en el caso de Milei propone básicamente la reducción del Estado a su expresión mínima. En general, en todo el mundo, los movimientos conservadores tienden a postular cuanto menos Estado mejor. Y eso es tan cierto acá en Canadá como en Europa. Los partidos conservadores en general postulan eso. Pero acá estamos, en el caso de Milei, en un grado extremo ya, de que va mucho más allá de lo que tradicionalmente los partidos conservadores a lo largo de estos últimos décadas han postulado en distintos países del mundo. Es decir, si bien tratan de reducir el tamaño del Estado, nunca llegan a los extremos que, en teoría, Milei está proponiendo llegar. Por ejemplo, eliminar la educación pública, eliminar la salud pública, eliminar la participación del gobierno en cuestiones tan elementales como el comercio exterior, por ejemplo, eliminar la participación del gobierno en cuestiones que pueden llegar al detalle. Por ejemplo, hablamos de la regulación de la venta de órganos, o sea, eliminar completamente, sacar de juego la participación de un ministerio que desaparecería, que es el de Salud Pública, en la regulación de cosas tan básicas para la sobrevivencia humana como son la donación de órganos. Es decir, que acá estamos en un caso extremo de eliminación del rol del Estado. Algunos postulan de que esta alianza que ha tenido con que es el jefe de los conservadores tradicionales, si se puede llamar así, que es Macri, que fue presidente de la Argentina 4 años atrás, que de alguna forma lo coparían su gobierno y moderarían la capacidad de daño que podría tener Milei, pero eso es algo que está por verse. En última instancia, que es presidente va a ser Milei. Y no, también Macri mismo dice que en su gobierno anterior, que fue bastante malo,
él dijo que había que haber actuado más duramente en términos de ajustar el Estado y reducir su tamaño. Así que aún en ese caso también la situación, en caso de que Macri le cope el gobierno a Milei, como algunos dicen, tampoco las esperanzas son muy buenas para el desarrollo del país. Si me permite, José Luis, me gustaría compartir un mensajito con mis compañeros y compañeras acá en el panel sobre el tema que acaba de hablar Jorge, de Macri. A mí me llamó mucho la atención que la última intervención pública del expresidente Macri, el hombre que en este momento está poniendo mayor esfuerzo para que gane uno de los candidatos, Milei, la última intervención de él, hablando de las propuestas extremas que tiene Milei, fue decir en la televisión: hay que votarlo a Milei y no se preocupen por las propuestas, porque Milei no tiene ni gobernadores, ni intendentes, ni diputados, así que no lo va a poder hacer. Entonces yo me quedé pensando, ¿alguien llama a que voten a un presidente que no tiene poder? ¿Alguien llama a que voten a un presidente que no puede gobernar? Como que me llamó mucho la atención que esa fuera un llamado favorable, un llamado positivo, un llamado que supuestamente tiene que movilizar, cuando es voten a uno que no va a poder gobernar. Me gustaría saber qué piensan Celeste y Jorge de ese comentario. Sí, no, raya en la locura, creo yo, que es parte de lo que he visto en esta campaña y en este proceso últimamente. Hay cosas que se han dicho y cosas que se han hecho que realmente no tienen base lógica para mí, ¿no? Eso, como proponer que se vote a un candidato cuando no tiene estructura ni poder de hacer nada. Con respecto a lo que decía Jorge, no sé, uno o dos, no voy a poner números, los dos son tocayos. Jorge F. y Jorge G. Jorge G. Esto creo que es digno de resaltarse. El candidato Milei ha hablado abiertamente, no es algo que uno ha escuchado o que alguien ha dicho, que ha escuchado que él ha dicho. Él ha hablado de la venta de órganos, ha hablado de que las familias podrían tener más hijos, entonces es como aumentar el capital. Ese es el colmo de la amoralidad, creo yo, ¿no? Habla de la aportación de armas, por ejemplo, que va a favorecer la aportación de armas por las personas comunes, civiles, no por las fuerzas policiales. Entonces, estas son cosas muy serias en un país que ya está en una crisis muy grande, por otros factores que no vienen en este momento al caso, quizás podemos hablarlo en un ratito. Hablar sobre que la gente puede portar armas, que pueden vender los órganos de sí mismos o de sus hijos. Hablar del negacionismo. Negacionismo, gracias. Me sale en Spanglish. Negacionismo histórico, donde dice que los 30.000 desaparecidos que han sido víctimas de la dictadura militar de los años 70 no son tales. Estas son acusaciones extremadamente serias que no hay que tomarlo como una opinión que este candidato está diciendo. Es una persona que se postula a ser el presidente de uno de los países más grandes y con mayor fortaleza, al menos en el pasado, de Latinoamérica, ¿no? Un país que ha decaído con las crisis y con ciertas personas en el poder. Entonces, creo yo que estas son cosas que rayan en la amoralidad. No es una opinión, es algo que realmente no sé cómo la gente puede estar considerando que eso es algo que podría pasar si este hombre es electo. Eso es lo que me preocupa. Antes de pasarle la palabra a Jorge, no queriendo provocarlos y provocándolos, ¿no habría sido de alguna manera una estrategia de Milei para hacerse conocido, decir cosas que chocasen a la gente y después tener alguna conciencia de que no podría hacer, porque no podrá hacer mucho de lo que promete? Digo esto porque hubo un cambio entre el Milei de la primera vuelta y el Milei de la segunda. Obviamente lo que ustedes colocaban de que entró el macrismo, por decirlo de alguna manera, y lo puso en línea, por decirlo, ¿no? Entonces cambió el discurso, más moderado y todo eso, pensándose en que probablemente pueda ganar y qué se podría hacer. ¿No habría sido solo más una estrategia o realmente significaría un peligro, Jorge Filmus,
de llegar Milei a la presidencia, por supuesto, que ponga en práctica todo aquello que se les acaba de decir y que realmente es asustador? Bueno, como decía Jorge García, Macri decía que había que votar a Milei para que, en definitiva, los que están detrás del poder sean ellos. Es una apuesta arriesgada, porque en última instancia el que va a ser presidente es Milei. Y Milei, sí es cierto que le aconsejaron moderar su discurso para tener chances en el balotaje. Hay que acordarse de que él venía como favorito para la primera vuelta y sorpresivamente no pudo aumentar los votos que había logrado en las elecciones primarias. Entonces eso fue un poco un golpe para él, y entonces ahí se acercaron Macri y sus amigos para decirle, bueno, si querés aumentar tus votos tenés que moderar tu discurso y tenés que volcarlo al centro. Pero de vuelta, este es un personaje que es difícil de controlar. Él fue creado un poco por los medios, porque con sus insultos, con sus propuestas totalmente ridículas, atraía mucho a la audiencia. Entonces los medios, sobre todo los medios tradicionales que están en manos de los grandes poderes económicos, bueno, es una forma de aumentar su audiencia, de vender más avisos, pero a la vez también es una forma de correr el debate hacia la derecha, porque entonces ya empezamos a discutir cosas que antes eran indiscutibles en la Argentina. Y bueno, al correr el debate, eso favorece, digamos, de hecho, a las fuerzas como Macri, que si bien no es ultraderecha, si se puede llamarlo así, tiene obviamente un programa muy, muy reaccionario. Y bueno, creo que un poco la jugada le salió mal a los que en su momento levantaron mucho a Milei, porque nunca el tipo era tan inesperado, decía cosas tan absurdas que siempre yo pienso que lo subestimaron, que nunca pensaron que podría ser un candidato en serio, y confiaban en que la fuerza del Juntos por el Cambio, que era el partido, digamos así, conservador más tradicional, iba a simplemente ganar en las elecciones primarias. Y es como que crearon el monstruo y el monstruo se los comió, es decir, se les fue de control, y eso puede volver a ocurrir en la presidencia. Macri piensa que lo puede controlar, pero por ejemplo, a veces él dice, no, está bien, la dolarización no, pero de repente le hacen otro reportaje al día siguiente y vuelve con la dolarización. No es algo, se nota de que no es algo que lo puede, es una persona que la puede controlar muy fácil. Me hace acordar un poco eso a Trump, que todos sus asesores trataban de controlarlo y cada 2 por 3 él se salía con la suya y decía cosas que eran totalmente, realmente asombrosas, y todos alrededor suyo se estaban lamentando. Y bueno, puede pasar lo mismo con Milei tranquilamente. No en vano lo asocia. Perdón. Yo creo que es cierto lo que tú dices, José Luis, que entre la primera y la segunda vuelta Milei tendió a moderar en la medida de que él se podía controlar sus propuestas. Pero creo que eso no fue lo único, y creo que es muy importante que mencionemos. Saltó de ser el candidato de las propuestas locas a ser el candidato antiperonista, candidato antikirchnerista. Que para mí eso es muy importante, porque esa bandera la tenía Juntos por el Cambio. Y entonces, si era las propuestas locas contra las propuestas del otro candidato Massa, es una conversación. Si eran las propuestas del candidato peronista contra la propuesta del candidato antiperonista, en la realidad argentina es otra conversación. Entonces, junto con la moderación de las propuestas, también creo que es importante decir que Milei rescató la bandera antiperonista, antikirchnerista, como forma de llegar adelante su campaña en la segunda vuelta. Sí, yo creo que eso fue una de las estrategias que utilizó, y en eso justamente es que me preocupa, porque creo yo que mucha gente no solo podría ser que vote por él, por Milei, por las propuestas que sean como sea, él está llevando adelante, sino porque es casi como un antivoto. Bueno, si no les gusta el kirchnerismo, el gobierno, ¿no? en su lugar, o si no le gusta el peronismo, o si no le gusta toda esa corriente política, entonces, bueno, hay que votarlo a Milei porque es el único que representa el antivoto. Y esto es un voto que es peligroso cuando votamos anti algo,
porque no estamos votando a favor de nada en realidad, ¿no? Y son votos que pueden ser basados en emociones muy fuertes como el odio, como el rechazo profundo. Entonces esto, en mi experiencia, nunca ha traído ningún buen resultado luego de las elecciones. Veremos qué pasa esta vez. ¿Puedo hacerles una...? Sí, Jorge, sí, adelante. Adelante. No, quería hacerle una pregunta un poco a boca de jarro, ¿no? En su opinión personal, si es posible, si no quieren responder, no la respondan. ¿Quién gana o quién ha ganado? ¿Quién creen que ha ganado esta noche? Solo si quieren responderla, si no, no. Solo para dar un matiz para la gente que esté escuchando, porque quiere entender más o menos en términos de resultados, que desde luego no los tenemos todavía. Tenemos algunos resultados de boca de urna que en algunos lugares que han llegado allí, pero más adelante, quién sabe, podamos compartirlos. Pero por ahora, a espera de resultados más fiables, vamos intentando entender lo que está sucediendo. Si alguien se anima, si no, pasamos a otra pregunta también, ¿eh? Si no quieren arriesgar. Animarse uno se anima, pero es como ir a jugar a los caballos, ¿no? Es decir, como dicen los medios o las encuestas, de que ese 10 a 12% de indecisos fue imposible desvendar qué es lo que podrían hacer dentro de la urna, por lo tanto, literalmente es imposible saber. ¿Sería un poco eso, Jorge García? Yo no sé, lamentablemente, en este momento me gustaría estar en la Argentina para poder hablar con la gente en la calle. Lo único que puedo opinar es por lo que leo. Y lo que leo es lo que tú dices, que las encuestas plantean que puede ganar uno, puede ganar otro, hay empate técnico. Entonces, digamos que lo que yo puedo decir es lo que a mí me gustaría. Y en eso creo que hay que ser claro con la audiencia. Y después podemos hablar también de Massa. A mí, personalmente, me gustaría que ganara Massa. Y, por lo que ya me han escuchado decir, a Milei le tengo muchas dudas como individuo y tengo desconfianza de sus propuestas. Massa, y las cosas hay que decirlas claras, no es alguien al cual yo hubiera preferido por su trayectoria, etcétera, etcétera. Pero podemos decir que a mí Massa me da miedo, pero Milei me da pánico. Entonces, en ese proyecto elijo a Massa. ¿Alguien más se anima a decir algo? Yo la verdad que no me animo, porque creo que todas las encuestas muestran de que había una paridad técnica. De todos modos, las encuestas al final no estuvieron muy acertadas, tanto en las elecciones primarias, en donde no se previó que Milei termine primero, y tampoco en la primera vuelta, en donde no se esperaba que Massa recuperara tanto la cantidad de votos que comparado con las elecciones primarias. Es decir, que incluso estas encuestas, que tampoco muestran un resultado definido, incluso pueden estar equivocadas. Así que lamentablemente va a haber que esperar, por lo menos desde mi punto de vista, esperar un poco más para ver las elecciones. De todos modos, quisiera también comentar que hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué este fenómeno de este voto de odio, como decíamos acá, uno ve a gente que realmente con mucha bronca contra todo lo que sea peronismo, kirchnerismo? ¿De dónde surge todo esto? Y creo que ciertamente fue alimentado por los medios de difusión que están en su mayoría controlados por lo que es hoy en día la oposición. Pero también hay hechos objetivos, más allá de los medios, que han contribuido a que mucha gente esté un poco cansada de los políticos en general, y sobre todo de los políticos que han estado más en el poder en los últimos años, que han sido los políticos peronistas. Ciertamente, por ejemplo, esta inflación del 140%, por más que hubo sequía, por más que estuvo la pandemia, hay muchos factores que han contribuido. Acá mismo la inflación aumentó como consecuencia de la pandemia, pero aumentó, llegó a un 8%, estaban todos alarmados. Ahí están en un 140%, y hay que convenir que es muy difícil que cualquier economía funcione con esa inflación. Es imposible de predecir nada, se paraliza mucho toda la actividad económica. Pero además también hay que agregar que hay también y esto también es mi opinión, un cierto cansancio con actos de corrupción, que está bien, uno no puede esperar, si hay una sociedad con un alto grado de corrupción, que los políticos sean distintos de donde
salen de la sociedad. Pero uno en principio esperaría que los políticos pudieran marcar un grado más alto, que pudieran superar la influencia negativa que puede haber en ciertos estamentos de la sociedad con respecto a la corrupción. Y la corrupción ha sido un hecho que también ha estado presente. Por supuesto, la corrupción en el gobierno de Macri no es que fue menor, fue mayor, pero uno diría que uno espera que en el gobierno de Macri haya mucha corrupción. Uno esperaría que en un gobierno popular, que se supone que tiene el apoyo de los trabajadores, de los más humildes, la corrupción se redujera significativamente. No que no haya corrupción, sabemos que en todos los países del mundo hay corrupción, no se esperaría que en la Argentina pudiera no haber corrupción, pero por lo menos para mi gusto, para lo que me gustaría ver a mí, todavía hay demasiada corrupción en la Argentina, y eso es una cosa que creo también ha contribuido, exacerbado por los medios de comunicación, que siempre han agrandado la corrupción de los gobiernos peronistas y reducido la corrupción del gobierno de Macri. Aún así todo, es innegable que ha habido actos de corrupción que son muy difíciles de apoyar o de perdonar o de hacerle la vista gorda, y creo que ese es un elemento más que se suma a este odio que surge en muchos estamentos de la sociedad, sobre todo los menos politizados. Celeste, antes de pasarle la palabra, desde luego lo que sucede es lo siguiente: en una elección, por lo menos dentro de lo que se conoce como una democracia formal, en 2 vueltas, en 2 turnos. En la primera, el ciudadano tendría la opción de escoger el candidato con el que se identifica, digamos, programáticamente, cualquier cosa. Pero una vez que se va al balotaje, si tu candidato no pasó, ya tienes que escoger entre los que quedaron. Me da la impresión de que es un poquito esto, y buscar la famosa expresión de tener que escoger el mal menor. ¿Pasa por eso? Sí, yo creo que la diferencia entre elegir y optar está perfectamente reflejada en la segunda y la primera y la segunda vuelta. Con respecto a tu pregunta anterior, realmente, como ambos Jorges han dicho, creo yo que es imposible predecir quién va a ganar. Han estado muy cerca en las elecciones anteriores. Lo que yo esperaría también es que, si tuviera que elegir, yo elegiría a Massa, también no porque es santo de mi devoción, como decía Jorge F., pero sí porque, en el sentido de que representa un modelo de país que es más normal, que es más inclusivo, que tiene que ver con la defensa de los derechos adquiridos ya con sudor y sangre por tantas personas que han, durante todo el proceso de la historia argentina y latinoamericana, luchado, dado su vida por adquirir los derechos que se han podido establecer, y que votar en contra de eso es un modelo que yo no quisiera para nadie realmente, porque lo hemos visto cómo funciona en otros países, hemos visto los resultados de estos modelos. Entonces, espero que ese no sea el caso, pero bueno, es difícil predecir. Creo que están los dos muy cerca en cuanto al número de votos, y eso es algo que realmente a mí un poco me asombra, y que la mitad de una población de 45, bueno, no 45 millones están votando, se estima creo que son 35 millones los votantes, que esté tan cercano, eso la verdad que es una fuente de preocupación para mí. No sé qué piensan mis compañeros. Solo un segundo, el 76% habría participado de este proceso electoral, es la información que tenemos. Vamos a hacer una pausa para que tomen una agüita. Retornaremos con las acusaciones de fraude que después tuvieron que recular después de esta pausa. Volvemos en unos instantes en esta cobertura especial del balotaje en Argentina. Somos CHHA 1610 AM. Ya volvemos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Bien, amigos de CHH 1610 AM, retornamos a la cobertura especial del proceso electoral en Argentina. Tenemos un enlace con el local de votación aquí en la ciudad de Toronto. Está con nosotros nuestro compañero Jorge Lipovetsky. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a toda la mesa y a los oyentes, por supuesto, de Radio Voces Latinas. Estamos acá en el consulado, ya casi cerrando el escrutinio. Esto cierra a las 6 de la tarde, o sea, faltan menos de 15 minutos, y hemos tenido una concurrencia realmente multitudinaria para lo que es Toronto. Hemos tenido gente desde las 8 de la mañana que abrió el comicio, hasta ahora sin parar, gente desfilando y viniendo a votar. Hay mucha inquietud respecto a esta votación en Argentina. Jorge, ¿usted ha podido apreciar, si es que ha sido posible, en los votantes, digamos, una cierta satisfacción de participar o más bien una necesidad de querer que su voto tenga la importancia que se merece en un proceso tan, digamos, fundamental para el futuro argentino como este? Yo creo que esta vez, más que el anterior, todavía se ha sentido una necesidad de votar y de participar en estas elecciones que son cruciales por muchos motivos, fundamentalmente por la situación del país y por los candidatos que estaban compitiendo en este balotaje, ¿no? Pero sí, hemos visto, la gente vino contenta, todo el ambiente acá ha sido muy tranquilo, muy ameno, en el sentido de que no ha habido ningún problema. Tenemos fiscales de los dos candidatos, tenemos 2 mesas y tenemos aproximadamente, calculo, porque no hemos hecho el número, no tenemos el número todavía, pero alrededor de 500 votantes que representan el 10% del padrón electoral. Recordemos que no es obligatorio votar en el exterior. Así es. Muchísimas gracias, Jorge Lipovetsky. Si nos tiene alguna novedad, por favor, avísenos para poder entrar en contacto con usted. Por supuesto. Muchas gracias y saludos a todos y que tengan una muy buena tarde. Chao. Muchísimas gracias, Jorge Lipovetsky. Bien, amigos, era la información desde el consulado argentino, por lo que nos comenta nuestro compañero Jorge Lipovetsky. La gente o los votantes fueron en gran número este día a manifestar su deseo en este proceso electoral, y solo nos resta guardar los resultados. Quizá también podamos tener cómo se ha dado la votación aquí en Toronto. De cualquier manera, nosotros damos secuencia a esta cobertura especial. Estamos con Jorge Filmus, Jorge García y Celeste Joseph. Les quería hacer una pregunta a los tres y pueden, si quieren, también interactuar. ¿Qué peso le dan al fantasma del fraude que las filas libertarias han agitado en los últimos días? Adelante. ¿Quién empieza? Digamos, yo no le doy peso al fraude. No creo que vaya a haber fraude. Lo que sí tengo es miedo a la gente violenta que han venido motivando desde las últimas 2 semanas a cómo pueden reaccionar si alguien hace una denuncia de fraude. Yo no me puedo acordar
del Coliseo, no me puedo olvidar, perdón, del Coliseo, con Trump, con gente muerta, no me puedo olvidar del intento de golpe de Estado en Brasil, cuando el triunfo de Lula, y me preocupa que en las últimas 2 semanas gente que apoya a Milei y que no tiene problemas en demostrarlo porque dejan escritos en las paredes Milei 2023, empiecen a usar armas de fuego, pintura, Falcon verdes, que eran los coches que usaba en la época de la dictadura los paramilitares para secuestrar, para hacer desaparecer gente. Entonces, a mí no creo que haya fraude, no creo que haya que preocuparse por eso, pero sí me preocupa la violencia que se puede desatar en caso de que la fuerza de Milei decida llamar que hay fraude. Puede ser simplemente una estrategia para que si ganan, decir ganaron a pesar del fraude, y si pierden, decir que perdieron por fraude. Puede ser simplemente una estrategia, pero también puede ser una estrategia que traiga resultados muy tristes, muy nefastos, que recuerden tiempos que todos queremos olvidar en la realidad argentina. Antes de pasarles la palabra, quería recordar cuán importante es lo que acaba de decir Jorge García, porque la invasión que hubo en Brasilia de las sedes de los 3 poderes del Estado empezó con la acusación de que hubo fraude en la última elección en Brasil y que el grupo de Bolsonaro no aceptó el resultado, acamparon frente a los cuarteles y acabaron invadiendo y destruyendo todo la sede de los 3 poderes del Estado. Es un asunto bastante delicado. Ojalá, espero que no suceda, pero bueno, estaremos acompañando. ¿Alguien quien? Perdón, sí. y lo de Trump también fue similar. La invasión al Coliseo al momento de tener que nombrar al presidente fue producto de la denuncia de fraude que Trump y su gente habían hecho. Entonces, el fraude o la denuncia de fraude, porque en ninguno de ellos hubo fraude, la denuncia de fraude se ha utilizado no solo para tratar de disminuir la validez del voto del ganador, sino, y esa es mi preocupación, generar situaciones de violencia. ¿Alguien más? Sí, no, comparto la preocupación de Jorge García de este problema de las reacciones que puede haber, porque en general cuando hay elementos de odio, como hablábamos antes, y la gente que está muy investida emocionalmente y no dispuesta a analizar con tranquilidad lo que está pasando, si piensan que realmente hubo fraude porque les dicen sus dirigentes de que hubo fraude, pueden reaccionar de formas inesperadas e incluso violentas. Y como ya se mencionaron acá, los casos de Brasil y Estados Unidos, es decir que ojalá que no ocurra esto en la Argentina, pero estamos todos preocupados por esa posibilidad, ciertamente. Sí, también coincido. Creo que cuando la violencia es propagada y publicitada desde uno de estos candidatos, también es validada al pueblo, ¿no? Es como, bueno, si yo puedo ser violento cuando estoy agrediendo a un periodista o estoy agrediendo a alguien que está entrevistándome, estoy agrediendo, diciendo cosas que no son ciertas, esa misma violencia es validada luego. Lo hemos visto con el gobierno de Donald Trump, como cuando él cuando tomó el poder, hubo un montón de casos de actos violentos a nivel social que reflejaban que eso está permitido. Por eso yo vuelvo a la pregunta, ¿qué modelo de país queremos? ¿No? ¿Qué candidato queremos? ¿Qué modelo queremos? Un modelo donde la gente pueda portar armas, pueda vender órganos, pueda negar cosas históricas que son irrefutables, que han sucedido, donde se quiten los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, la jubilación, el aguinaldo, la indemnización, cosas que han sido realmente logros muy importantes a nivel histórico y social. ¿Y con qué lo vamos a reemplazar? ¿Qué modelo de país quiere? Como hablamos recién, el libre mercado, abrir el mercado a otros países, quiere favorecer las privatizaciones. El Estado es el mayor enemigo, ha dicho él mismo, esas son sus palabras, no son mías. ¿Qué va a hacer
de la población, qué va a ser de la patria si este modelo gana. Esa es mi preocupación. Una duda que siempre hemos tenido aquí a lo largo de los años los que cubrimos procesos electorales es hasta qué punto muchos de los electores tienen realmente conciencia de lo que están votando. En el caso argentino quería preguntarles, ¿hasta qué punto los argentinos se han interesado por saber lo que propone cada candidato o creen que sus principales preocupaciones pasan por ejemplo, cuánto va a costar el kilo de carne el mes próximo, qué ajuste tendrán las tarifas públicas con el nuevo gobierno o cuántos pesos se necesitarán para comprar $1? Eso a raíz de lo que decía justamente Celeste, porque es increíble que un porcentaje tan elevado, la mitad de los votantes, puede votar por un candidato que hasta donde la mayoría de los analistas políticos serios dicen podría digamos, profundizar el caos en el que ya vive Argentina. Había empezado Jorge Filmus, por favor. No, bueno, como decíamos antes, es cierto de que una gran cantidad de gente que va a votar a Milei, en general, lo hace un poco porque está cansada por esta situación económica difícil que viene atravesando la Argentina en los últimos años. Vivir con la inflación que mencionamos, los actos de corrupción que también mencionamos, y todo eso muy, muy agrandado por parte de los medios dominantes que controlan realmente la opinión pública, hace de que la imagen que uno tiene es, bueno, es como que tenemos lo malo conocido, probemos con algo nuevo, que Milei nunca estuvo en el gobierno, en realidad nunca dirigió nada, que hasta uno podría decir, bueno, eso es algo bueno, hasta cierto punto. Alguien que se demostró en el debate entre los dos candidatos de que no tiene ni idea cómo funciona el Estado, no supo entender la diferencia, por ejemplo, entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, cosas básicas para alguien que va a ser presidente. Es decir, esta idea de que, bueno, que vuele todo por los aires, yo con esto ya no doy más, ya no quiero saber más nada, y entonces que sea un poco lo que Dios quiera, digamos, mejor probar con algo distinto. Y en eso ha machacado mucho Milei, dice, ¿cómo vamos a tener distintos resultados si hacemos siempre las mismas cosas? Y no, eso tiene una base racional, si se puede decir. Lo que pasa es que la alternativa de probar algo nuevo, uno puede probar cosas nuevas que sean razonables, que estén dentro de un marco, digamos así, de la racionalidad. Pero cuando tenemos a un actor como es Milei, candidato, que es tan irracional y que actúa en forma impulsiva y que propone cosas que son tan tremendas, tan difíciles de aplicar además, bueno, ahí ya tirarnos al vacío, pero a un vacío que en todo caso es un vacío, bueno, cuán malo va a ser ese vacío, no es un vacío donde no sabemos lo que va a pasar, sino hasta qué grado de desastre podemos alcanzar en la Argentina con una persona como esta. Jorge García, de hecho, uno de los eslóganes de Milei era continuidad versus cambio, ¿no? Se agarró de eso y que creo, como bien explica Jorge Filmus, habría calado hondo en muchos de los electores. Adelante. Sí, no, lo que dice Jorge yo creo que es un aspecto fundamental para tratar de entender lo que está pasando. Hay mucha gente que va a votar a Milei aunque no esté de acuerdo con la mayoría, no con algunas, sino con la mayoría de sus propuestas. Como dice Jorge, hay gente que ha llegado ya a un nivel de cansancio, de desesperación, que está dispuesta a votar a pesar de, no a votar a favor de algo, sino votar a pesar de que yo sé que el señor es un guarango, que yo creo que lo que dice no se puede hacer, que yo creo que lo que dice es malo, pero a pesar de eso lo voy a votar porque no tengo confianza en el otro lado, porque estoy muy cansado de lo que está pasando, porque me duele ver que el dinero que gana mi marido no me alcanza para ir al mercado, porque me preocupa que mi señora tenga que preocuparse por los niños porque hay asaltos en la calle. Entonces, mucha gente vota a pesar de, más que a favor de una propuesta. Sí.
Lo gracioso, o más que gracioso, triste, creo yo, es que estas cosas, Jorge, que estás tan elocuente mencionando, son cosas que no van a mejorar porque se vote a Milei. Yo creo que son cosas que van a empeorar, va a aumentar la pobreza. Milei propone la dolarización. Ese es el colmo de, mi propia opinión, es el colmo de la colonización. Es un producto de la colonización, es parte de ceder la independencia económica a otro país que tiene más poder y bueno, ahora generemos dólares, ¿no? Esto se ha aprobado en 3 países de Latinoamérica, ¿verdad? En Panamá, se ha aprobado en El Salvador y en Ecuador últimamente, bueno, hace 23 años, pero las consecuencias están disponibles para ser observadas por cualquiera que puede mínimamente analizar las situaciones. Y la situación en la vida cotidiana de la gente yo creo que va a empeorar, no va a mejorar. Esa es la ironía que yo observo. Bueno, cambiemos en vez de continuar con el modelo que ha estado en pie hasta ahora. Pero cuando cambiamos no cambia nada, al contrario, lo que cambia es para peor. ¿Qué tipo de cambio es? Sí, cambio queremos todos, pero ¿qué tipo de cambio querés? ¿No? Entonces, eso creo yo que es lo que la gente no sé si pudo llegar a cuestionarse, están cansados de todo lo que conocen. Y también todo lo que conocen no es producto del gobierno actual, ni del anterior, ni del anterior. Estos son cosas históricas que vienen desde hace muchísimos siglos, pero hay que tener en cuenta que parte de lo que el gobierno actual ha estado queriendo o tratando de remontar viene como producto, como mencionaba Jorge anteriormente, de una sequía de 60 años que atravesó Argentina, una hiperinflación a nivel económico global, la pandemia, o sea, a nivel global esto ha sucedido, y una deuda con el Fondo Monetario Internacional que Macri, el gobierno anterior del 2015 al 2019, había vuelto nos ha endeudado otra vez cuando esa deuda fue pagada por Néstor Kirchner en el 2005. Entonces, con todos estos factores, es muy difícil gobernar. Obviamente hay corrupción, obviamente hay errores. Eso es humano y lamentable, pero es así. Pero dentro de estos dos modelos, entre el continuemos o el cambio no va a ser para mejor. Eso es lo que a mí me desorienta de la gente que quiere votar a Milei. Sí, votemos por el cambio, pero ¿qué cambio? Jorge Filmus mencionó algo importante, habló del debate. Y yo quería también preguntarles al respecto de este debate que, primero, no sé qué porcentaje de la población argentina ve este debate, analiza este debate, se interesa por el debate, porque lo que se vio allí, al margen de preferencias, es que uno de los candidatos se mostraba por lo menos preparado o experiente, para el bien o para el mal, como decía un poquito Jorge, pero el otro se veía francamente despreparado, impactante. Para mí, que acompaño debates hace muchos años, me quedé así sorprendido de que cómo alguien podría haber llegado a la segunda vuelta y con condiciones de ganar estas elecciones. La pregunta es esta: ¿qué peso tiene un debate en un resultado final? Ahora invertimos un poquitito, empezamos con Jorge García, por favor. José Luis, no te enojes que tomo tu palabra muchas veces, pero acabas de decir como sinónimos cuánta gente ve, cuánta gente analiza el debate. Yo creo que son cosas completamente diferentes. Sabemos, por lo que dicen los medios, que el debate fue visto por un número muy, muy grande de gente. Ahora, ¿cómo lo analiza la gente? Ahí viene otro capítulo, y creo que son diferentes. Creo que en eso tenemos que hacer un poco de atención al rol que jugaron y que juegan permanentemente los medios en la Argentina para explicar una realidad que a veces es inexplicable, y Jorge Filmus ya mencionó el tema de los medios. Yo quiero brevemente, primero, apoyar lo que tú dices. Hubo un candidato que a lo mejor se mostró hasta muy competente, hombre que debatía, hombre que tenía propuestas, hombre que sabía cómo moverse, hombre que conocía al gobierno, hombre que conocía al Estado, y enfrente había un señor que apenas si podía más o menos responder mentiroso, Pinocho, pero
en lo concreto no hubo una respuesta o una presentación por parte de uno de los candidatos. Para aclarar, en mi punto de vista, el candidato que se mostró competente fue Massa y el candidato que se mostró incompetente fue Milei para gobernar. Y voy a los medios. Si uno después del debate se movía por los canales de televisión, la mayoría de ellos, la mayoría de los canales que apoyan a la gente de Macri, que apoyan a Milei, estaban como atónitos, sin saber qué decir. Lo único que atinaban a decir es que Massa es un mentiroso profesional. Y bueno, así terminó la noche. Al otro día, a la mañana, todo había cambiado. En los canales de televisión, Milei estuvo todo el día. Inclusive de algún canal ni se fue, porque habló en un programa y habló en el otro. Y estuvo todo el tiempo dejándole a los periodistas a decir lo que él quisiera como para arreglar lo feo que había estado la noche anterior. Pero lo más interesante fueron las opiniones políticas, en donde el debate fue presentado como una persona con mucho conocimiento, muy amañada, que se aprovechó del otro pobrecito que no sabía. Entonces, de ser un incompetente, en menos de 24 horas los medios de comunicación lo convirtieron en una víctima. Entonces, y con todo eso, para responder, la gente lo vio. La gente analiza lo que vio o acepta lo que venden los medios. Porque lo que vio fue una persona que por lo menos tenía ideas y que por lo menos demostraba que sabía más o menos cómo implementar otras ideas, y otra persona que balbuceaba, que en el mejor de los casos trataba de explicar algo económicamente en terminología muy difícil, que hasta él mismo se confundía, pero hasta ahí llegamos. Entonces, eso es lo que se vio. Lo que se analiza, cómo se pensó, uno le hace caso a lo que vio, y en ese sentido paso a usar una palabra que dijo antes Jorge Firmus: qué racionalidad tiene en este momento un pueblo enojado, desesperado, con muchas dificultades. ¿Qué racionalidad tiene cuando analiza o simplemente se deja llevar por la oleada de los medios que lo presentan al que perdió el debate como una pobre víctima que ha sido abusada por un señor muy malo? Les preguntaba lo de los debates, porque en el caso de Ecuador, en la primera vuelta había 8 candidatos y todas las encuestas mostraban a Luisa González como la gran favorita para pasar al balotaje, y había una secuencia y casi todos los números eran más o menos iguales. En el 7º lugar lo ocupaba el actual presidente, porque en un único debate, por alguna extraña razón, todo cambió y él consiguió, de lo que estaba en 7º o cualquier lugar, por ahí al final pasó al balotaje y bueno, es otra elección y acabó ganando el proceso. Por eso les preguntaba si creen que este debate ha tenido, porque ya pasó, ahorita solo faltan los resultados, ¿ha tenido alguna influencia o qué peso ha tenido en el resultado? Celeste, por favor. No quiero repetir lo mismo que se ha dicho, pero realmente estoy de acuerdo. Creo que nuestra sociedad está demasiado acostumbrada a recibir información ya masticada, producida, y hay poca capacidad crítica de análisis. Entonces, lo que Jorge decía también, se vio el debate, pero se analizó, no lo sé. Lo que me preocupa es que lo que también observé, no solo en el debate, sino a lo largo de toda la campaña, es ciertas características de personalidad, y quizás es por mi profesión, pero son características para mí que son muy preocupantes, como para una persona que va a gobernar un país las posea, ¿verdad? Características que coinciden con trastornos narcisistas de personalidad, donde no hay empatía, donde hay cero tolerancia a la frustración, donde hay agresión como forma de defensa constante, donde se minimiza a las minorías o se las trata como objetos, a las mujeres, a la población LGBT, a un montón de personas que son parte muy importante de cualquier sociedad. Se las trata de minimizar, de invisibilizar, incluso de hacer como que no existieran. El hecho de sentirse como siempre privilegiado, esa ansia de poder, esas son características que, más allá, porque obviamente no se puede hacer un diagnóstico de alguien que es público sin conocer su historia profunda,
ni a nivel clínico, pero esas son características que creo que todos podemos observar, y no son características que yo quiero en ninguna de las personas que va a gobernarme o gobernar mi país o mi pueblo. Son características extremadamente explosivas. Entonces no hay una estabilidad emocional, no hay un dominio del raciocinio en todas las interacciones que él tuvo cuando en discursos y incluso en el debate. Esto es para mí es altamente preocupante. Entonces, hasta desde ese punto de vista, creo yo, que el debate ha mostrado que no está, no me sale la palabra en español, fit para gobernar, ¿no? Entonces, esta es una también de mis preocupaciones y esperemos que realmente, no sé cuál será el resultado, creo yo que cualquier cosa puede pasar, pero si gana el modelo de Milei, creo yo que tenemos que resistir activamente, tenemos que organizarnos y tenemos que evaluar qué es lo que pasó, cómo se puede llegar a un resultado que es diferente y cómo proteger a la población de las cosas que probablemente vayan a venir y que tengan que ver con mucha represión y mucha violencia. De hecho, hay un libro que lo describe, pero bueno, ese es otro tema. Sí, no quería decir la palabra del título del libro, pero bueno. Es un poco estigmático. Compañeros, si alguno tiene alguna información y quiere compartirla... Sí, acá lamentablemente estoy leyendo la transmisión en vivo del discurso de Massa, en donde reconoce la victoria de Milei. Así que creo que ya tenemos la respuesta del interrogante con el que empezamos el programa. A mí obviamente me pone triste, pero este reconocimiento por parte de Massa creo que... ¿Y viene de qué medio, solo para tratar de buscarlo por acá? Lo estoy leyendo en medio de la oposición, digamos, todo noticias, pero claro. es Massa el que está hablando. O sea que, claro. Si el candidato está reconociendo, obviamente... Vamos a tratar hay que aceptar. Claro. No, de hecho lo decíamos en algún momento, estas democracias o estos sistemas democráticos formales, por decirlo de alguna manera, tienen esas cosas, ¿no? Digamos, está dentro de las reglas del juego. Ahora, quién hace las reglas es otra historia, pero en fin. Trataremos de confirmar esos datos, Jorge Filmus, Jorge García y Celeste, porque a partir de ahí tendremos que dar un giro en nuestra transmisión ya para intentar entender lo que le espera a Argentina si este resultado se confirma. Adelante. José Luis, yo estoy mirando otro medio, un medio que se llama Página 12, que es favorable a Massa, y el título es En vivo, me he comunicado con Milei para felicitarlo y desearle suerte. Parecería que la información que nos acaba de dar Jorge Filmus es la información que está circulando en todos los medios en la Argentina. Interesante que inclusive antes que se anuncien los resultados ya están los candidatos hablando. Claro, porque ellos tienen los resultados de los fiscales de cada partido, mandan los resultados de sus mesas al comando electoral del partido. Entonces, aún antes de que el Consejo Electoral Nacional tenga los resultados oficiales, los partidos en general, sobre todo los que tienen fiscales en todas las mesas, y creo que en este caso seguramente Massa tenía fiscales en todas las mesas, rápidamente pueden calcular cuántos el porcentaje de votos en las elecciones. Así que si el candidato Massa reconoce la victoria de Milei, no hay mucho para conversar en ese paquete. Podemos hablar de otras cosas, pero no de eso. Eso ya es un hecho, entonces. Sí. Jugando un poco con las palabras por sí o por no, si ese fuera el resultado, Jorge García, ¿qué significado tendría para la sociedad argentina la victoria de un candidato por lo que ustedes nos dicen? Sí, no, está confirmado. Este es un duro golpe para ciertos sectores de la sociedad. E imagino yo también, y evidentemente no soy yo el que va a hablar, son ustedes, solamente para terminar la pregunta, gente jubilada, también me imagino que tenga conciencia de lo que significa esta victoria, debe estar bastante preocupada. Jorge García, adelante.
Supongo que la primera respuesta es probablemente el futuro cercano, por lo menos, va a ser preocupante, va a ser malo. Las propuestas económicas de Milei van a afectar a los sectores más vulnerables. Y como tal, esos sectores que son los más perjudicados actualmente van a ver en profundidad todavía más afectada su situación. ¿Dónde va a llegar esto? Ahí tenemos que volver a parte de la conversación anterior. Este señor Milei, parecería que actual presidente de la Argentina, no tiene un equipo formado, no tiene una trayectoria, parecería que no tiene, por lo que ha venido hasta ahora demostrando, conocimiento de cómo se manejan las cosas. Junto con él tiene una vicepresidente que cree en la violencia del Estado, que cree en la actuación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas militares, si es necesario, para reprimir. Entonces, yo lo único que puedo decir es, al corto plazo siento que la cosa va a estar fea, que se va a poner complicado, económicamente mal, quién sabe complicado en cuanto a temas de seguridad, pero la incógnita es cuánto dura, a dónde puede llegar, quién lo puede llevar adelante, quién va a trabajar con Milei en todo esto. Pero bueno, en un momento como el de hoy, en el momento actual, ustedes saben, porque se lo dije públicamente, yo esperaba que ganara Massa. Entonces, en este momento estoy digiriendo la información de que he perdido. El caballo al que le jugaba me dejó sin boleto y con los bolsillos vacíos. Así que hay que reflexionar y bueno, primero esperar que la cosa no sea tan mala como yo espero. Jorge, no solo usted, estamos recibiendo una serie ya de mensajes aquí en la radio de gente comentando este resultado. Pero bueno, nos vamos rápidamente a Buenos Aires, nos acompaña en estos momentos Carmen Storani, que ella es abogada, militante de la Unión Cívica Radical y también bastante involucrada en la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Me escucha en estos momentos, Carmen? Sí, yo lo estoy escuchando muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el contacto. Gracias a usted por apoyarnos en esta transmisión y confírmenos, por favor, el resultado que nos ha llegado de la victoria de Javier Milei. Sí, está confirmada. No hay datos oficiales aún, pero ya es irreversible. En este momento el otro candidato, Massa, recién, en este mismo instante, hace pocos segundos, así que tiene la noticia muy, muy fresca, acaba de reconocer la derrota y acaba de felicitar públicamente al candidato Milei, que va a ser el nuevo presidente de los argentinos. Señora Storani, quiero hacerle un par de preguntitas. Primero, ¿qué significado tiene en su opinión esta victoria? Y segundo, usted que siempre ha estado involucrada en temas de defensa de las mujeres, ¿qué puede suceder ahora a partir de este nuevo gobierno que se inicia el 10 de diciembre? Adelante. Sí, es muy negativa lo que puede pasar con las mujeres. La verdad que es un día muy raro el mío porque estamos a 40 años de democracia festejando los 40 años, evocando siempre a Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, y a todos quienes militamos en ese momento, mujeres y varones de la Unión Cívica Radical y de muchos partidos políticos que salíamos de la dictadura más negra, ¿verdad?, que hubo en la Argentina. Y hoy, bueno, este candidato y fundamentalmente su vicepresidenta, electos, que están absolutamente en contra de los derechos de no solamente del colectivo de las mujeres, sino de los gays, lesbianas, trans, los han tratado de piojosos, y en el caso, piojosos, así como lo escucha, como los nazis trataban a los judíos de piojosos, y así como lo escucha también, han dicho que van a analizar nuevamente la ley del aborto, una ley que ha sido una conquista muy importante para la República Argentina, con una militancia muy grande de muchas mujeres feministas,
y que fue, bueno, que es una ley que fue sancionada, obviamente que ya han dicho que van a intentar volver a tratarla, a derogarla. No creo que les dé los votos en el Congreso de la Nación. Van a anular el Ministerio de la Mujer, no va a existir más, y además consideran que es pura ideología los temas de la mujer. Entienden que es pura ideología, que es como que no forman parte de la agenda. Realmente es gravísimo todas las declaraciones que han hecho, lo que sienten, y mucha gente que los ha votado, inclusive gente con la que conversaba y hablaba, no veían grave esto porque pensaban que eran declaraciones que no se van a cumplir. Eso también es grave, cosas tremendas que se decían, te dicen, pero no lo va a poder hacer porque no va a tener... Le digo, bueno, lo puede hacer con políticas de ajuste y con las fuerzas de seguridad reprimiendo, hacerlo puede hacer. Y si empiezan a aliarse con otros sectores, bueno, veremos qué pasa, pero desde los derechos de la mujer es muy negativo, muy negativo. Le diría que es muy en contra de todas las conquistas logradas. Le quería hacer una última pregunta, por favor. Teniendo en cuenta que el ahora flamante presidente ha mostrado, digamos, franco desconocimiento en algunos temas, ¿qué papel cree usted que pueda jugar su vicepresidenta? ¿Le preocupa? Yo creo que sí. Yo creo que él empezó con esa cosa de que hablaba con los perros, que los perros estaban clonados, que los perros le decían, porque esto no pueden buscar en archivos declaraciones de él de 2 años para esta parte, donde los perros se comunicaban con él más allá y le decían lo que tenía que hacer. Esto es real. Y la vicepresidenta siempre se ha mantenido, por decirlo de alguna manera, más racional. No habla con los perros, ni los perros le indican qué tiene que hacer, y es quien representa al partido militar, ¿no? Al partido militar de la República Argentina, a los viejos militares, para decirlo de alguna manera, porque tampoco vamos a denostar a todos los militares que han hecho un mea culpa, muchos de ellos, el general Bauza, por ejemplo, hace una semana atrás, hizo una entrevista en donde dice que es una barbaridad el negacionismo, negar la dictadura militar, negar los desaparecidos en Argentina, y es decir, ella representa a quienes formaron parte de la dictadura militar, a esos militares representa. Entonces, para el caso que no sabemos qué puede pasar con Milei, porque es una persona, no quiero decirlo mucho, pero que no está muy equilibrado en sus pensamientos, bueno, es muy peligroso la situación que se puede dar que ella lo suceda, ¿no? Señora Carmen Storani, en nombre de CHHA 1610 AM de aquí de Toronto, muchísimas gracias por sus aportes esta noche aquí en esta cobertura especial. Muchas gracias a ustedes. Hasta la Adiós. próxima. Bien, amigos, ya se saben los resultados, ya no importa nada más boca de urna, ya ha sido, el resultado nos lo trajo Jorge Filmus, lo corroboró Jorge García, y ya está confirmado, aun cuando oficialmente no se tienen números, pero sí, como dijo Jorge García muy claramente, si ya el otro candidato reconoció, no hay mucho que hacer. Nos han llegado varios mensajes vía WhatsApp aquí ahora, de personas que no son argentinas, desde luego, manifestando cierta preocupación por lo que podría suceder, dicen, a partir de ahora con Latinoamérica, con el Mercosur, etcétera. En fin, le paso la palabra entonces a Celeste. Adelante. Gracias, José. Todavía estoy procesando la información. Fue un gran shock para mí porque tenía todavía la esperanza de que, bueno, podía ser 50-50, como dicen, ¿no? Así que tenía todavía la esperanza de que podría ser un resultado diferente. Así que estoy extremadamente triste, pero también me da fuerza para seguir y para luchar. Esto, bueno, es una batalla perdida, no la guerra, como dicen, y
creo yo que la dificultad va a ser tener que empezar a defender lo obvio, tener que defender lo básico, los derechos humanos. Eso es lo que creo que lo que vamos a tener que hacer. Vamos a estar muy ocupados los que vamos a luchar en contra de todo esto, en tener que defender lamentablemente lo que es lo obvio y lo básico, lo que se supone que es el acuerdo colectivo de lo que está bien, ¿no? Los derechos humanos. Eso es lo que va a estar en juego. Pero creo que es importante, como decía hace un ratito yo, es que es importante no darse por vencido, es importante la resistencia y además de resistir es importante seguir construyendo. Esto no es la batalla final, pero sí va a tener un impacto extremadamente negativo en nuestra patria, en nuestra gente, aún en los que lo han votado. Creo yo que en algún momento van a darse cuenta, como sucedió en el gobierno anterior de Macri, que la persona en la que votaron, el modelo que votaron, al final los defraudó, se dio vuelta y están haciendo cosas que son en contra de lo que la misma población esperaba que se haga por su bien. Pero además de resistir, creo yo que hay que construir. Y la esperanza es importante jamás perderla, porque es el motor que nos va a llevar a que podamos construir algo mejor y quizás como país, como patria, tengamos que tocar fondo. Yo creí que ya lo habíamos tocado, pero parece que había más hacia abajo. Creo que quizás tenemos que tocar fondo para que todos juntos deseemos, con el deseo entero y la voluntad completa, poder seguir un modelo de país que se base en el amor, en la inclusión y en los derechos humanos. Y este modelo que acaba de ganar es lo opuesto a eso. Esos son mis 2 cents. Bueno, tengo que irme en un ratito. Lamentablemente les pido disculpas, tengo que irme un poquito antes, pero les agradezco haber compartido estos momentos tan decisivos y la palabra, el silencio y la posibilidad de comunicación. Te agradezco mucho a vos, a José, y a la radio. Nosotros que te agradecemos, sabíamos que tenías que irte a las 6 y todavía te hemos tomado media hora. Muchísimas gracias, Celeste. Esperamos tenerte en otras oportunidades por acá. Gracias. Intentando entender, Jorge Filmus, intentando entender lo que ha sucedido en Argentina, no justificando, pero en realidad lo que ha sucedido en Argentina, es decir, la presencia de una ultraderecha con valores bastante, que se creían superados y que no se volvería a ver, no se circunscribe a Argentina. Varios países en Europa, inclusive, muchas poblaciones que van a vivir elecciones el próximo año están asustadas por la posibilidad de que en varios países la ultraderecha gane. Ya ganó en Italia, en fin. De alguna manera, Argentina en Latinoamérica siguió a Bolsonaro, digamos, y sigue en esta línea. ¿Qué significado tiene eso, Jorge Filmus? Adelante. Sí, no, es cierto, no hemos todavía tocado el tema, pero hay un contexto internacional en donde varios gobiernos que tradicionalmente estaban en manos de fuerzas o de izquierda o de centro izquierda, fuerzas en general que favorecían los intereses de la mayoría, han pasado a estar controlados por fuerzas muy cercanas al gran poder económico. Hay ejemplos, por ejemplo, el gobierno de Italia y, bueno, lo que fue el gobierno de Trump, y la posibilidad de que Trump vuelva en Estados Unidos, cosa que es insólita, pero que si uno se fija en las encuestas es enteramente posible. Incluso acá en Canadá. Acá en Canadá tenemos una situación en donde, si uno mira las encuestas, prácticamente sería un milagro que los liberales pudiesen conservar el poder cuando haya elecciones en 2 años. Y en parte yo pienso que es que porque estos gobiernos, a pesar de que respetaron las libertades democráticas en general y respetaron los derechos de la minoría en general, no solucionaron los problemas de la gente en términos de la economía. Es decir, la gente, incluso acá en Canadá, nosotros vemos que hay una gran cantidad de gente que trabaja, tiene un trabajo full time, que 8 horas todos los días, y no llega a fin de mes. Y si eso ocurre, y eso también estaba ocurriendo en Argentina, con muchísima gente, 40% de pobres, hay que tener en cuenta eso. Si eso ocurre, uno puede hablar de muchas cosas, incluso de los derechos humanos, puede hablar de los derechos de las mujeres, el derecho de las minorías, podemos hablar de muchas cosas muy lindas, pero si la gente no llega a fin de mes, eso es lo más importante. Si uno tiene que pagar el alquiler,
y no tiene la plata para ir a darle al landlord la plata del mes, yo puedo ir y contar de las cosas lindas, lo que es importante respetar, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, los derechos de quien se me ocurra. O el tipo dice, sí, está bien, todo lo que quiera, pero yo tengo que pagar a fin de mes el alquiler y no tengo plata. Entonces, y con este gobierno no me alcanza. Entonces voy a votar a otro porque, bueno, con este no llego. Voy a ver qué pasa con el otro. Y si a eso le sumamos que en general los medios de difusión están en manos de sectores que favorecen a estos sectores, que agrandan mucho más, aún más la situación económica desde una perspectiva negativa, si combinamos esas dos cosas, el resultado final es de que la gente dice, bueno, yo así no puedo vivir, pruebo lo otro, ¿qué me queda? Y otra cosa, si yo no llego a fin de mes. Así que bueno, creo que esa es la situación. Y otra cosa que quiero agregar es que en la Argentina en particular, más allá del contexto internacional que analizamos, también creo que hay algunas cosas específicas de Argentina y pienso que junto con la resistencia que hay que presentar, que hablaba Celeste acá, que es muy importante resistir todos estos cambios negativos que se van a venir en la sociedad y que son realmente muy preocupantes, creo que también en el mediano plazo hay que hacer una pausa y analizar un poco por qué las fuerzas populares, los sectores populares, no fueron capaces de presentar primero un gobierno con el cual no se incremente en el número de pobres de la forma que se ha incrementado. O sea, y lo otro es un gobierno, digamos, que pueda mostrar por lo menos un grado digamos, mínimo de corrupción dentro de lo que es tolerable en una sociedad, unas fuerzas sociales que lo acompañan al gobierno que también han sido muchas de ellas infiltradas por la corrupción. Es decir, creo que en el mediano plazo también va a haber que hacer un debate, cómo en el futuro mediano vamos a poder presentar una alternativa en el gobierno de Argentina que la gente pueda votar pensando de que no van a volver los de siempre y que no vamos a volver a una situación como la actual en donde mucha gente no llega a fin de mes y hay gente que está en el gobierno y que de repente aparece teniendo ciertos medios digamos, económicos que no son correspondientes con lo que debería ser un gobierno popular y austero. Jorge, yo creo que ha sido bastante claro para los oyentes que pedían una explicación de este tipo. Una vez más, gracias Celeste, una vez más, ya no nos escucha. Nos vamos un momentito más a Buenos Aires. Está con nosotros el profesor universitario Juan Carlos Trócoli. Juan Carlos, muy buenas noches allí en Buenos Aires. Bienvenido a CHHA 1610 AM. ¿Nos escucha, Juan Carlos? No nos escucha. A ver. Aquí está. Hola, Juan Carlos. Estamos teniendo un problemita. No sé si es allí donde él, Manu. Gracias. Hola. Hola, ahora sí nos escucha. Juan Carlos. Sí, los escucho perfectamente. Bueno, no ¿cómo puedo decirle? Sin ser tan poco profesional, pero estamos todavía un poco sorprendidos con los resultados. Queríamos saber su opinión sobre este resultado y el significado para los argentinos. Adelante, Juan Carlos. Sí, a muchos nos ha sorprendido. En realidad sería larguísimo hablar de este proceso electoral que termina hoy y que abre también muchos interrogantes por el triunfo electoral de Javier Milei. En realidad no hay una cuestión que tenga que ver con la reacción del pueblo argentino, sino a través de lo que nosotros llamamos el voto bronca, el voto negativo en contra de una gestión, que fue en contra de la gestión no solamente del gobierno de Fernández, sino también
de los gobiernos que lo antecedieron, sobre todo el gobierno de Cristina Kirchner. Pero eso no significa, en todo caso, que el conflicto esté dirimido. Acá las propuestas han sido de dos sistemas políticos diferentes y mucha gente votó justamente como lo que ustedes están sorprendidos por este resultado, algunos de nosotros también, por esa costumbre de votar en contra de. Por supuesto que el país tiene inflación, tiene problemas sociales, tiene índices de pobreza increíbles, pero las propuestas podrían haber sido mucho mejores. Sin embargo, el candidato a presidente, o mejor dicho, el ya electo presidente, ha tenido un discurso terrible respecto a la cuestión democrática. Se dice democrático, pero yo creo que no lo es. Me atrevo a decirlo ya, adelantándome a su gestión. En realidad, muchos de nosotros, los que tenemos convicción democrática, estamos muy preocupados por eso, sobre todo por su vicepresidente, que realmente ha tenido unas actitudes terribles al respecto, mejor dicho, no actitudes, sino declaraciones que van en contra de todo sistema democrático. Ellos configuran una democracia que es muy parecida a la que cree Trump, a la que ha creído Bolsonaro o la que cree Vox en España. Una democracia para las élites de derecha. En fin, esa es mi opinión. Juan Carlos, sí, no, de hecho eso se ha visto también en Brasil y las secuelas han sido graves hasta el día de hoy. Pero en fin, quiero hacer una pregunta muy objetiva. Muchos de los cambios propuestos, no solo por Milei, por cualquier candidato, tienen que pasar, o se supone que deben pasar, por el primer poder del Estado, que es el Parlamento. En el Congreso, el movimiento La Libertad Avanza tiene 38 miembros, es decir, obviamente hará composiciones, pero ¿cree usted que él pueda efectivamente, a partir de la legalidad, es decir, con la aprobación del Congreso, poner en práctica alguna de esas medidas que propone tan exóticas, por decirlo mínimo? Adelante. Soy consciente de que ellos tienen poca representación parlamentaria. Eso soy consciente. El problema es que la negociación propuesta por Milei es una negociación de el todo o nada. Entonces va a ser muy difícil lo que logre consensos. Por eso él ya había advertido que iba a gobernar por decreto y si no, que iba a ser una consulta popular que tampoco es material de referencia porque no está avalada por la Constitución Nacional. Pero bueno, en realidad puede tener algún viso de democrático si él en realidad se aviene a lo que es el consenso democrático, la discusión de lo que él propone. Días antes o horas antes de asumir como presidente, que lo ha hecho hoy por la votación, se desdijo de todas las cosas que había dicho anteriormente, que no iba a liquidar el Banco Central, que la educación pública iba a continuar, etcétera, etcétera. Es decir, un presidente que se desdice 24 horas antes de ser electo, le desconfío mucho que pueda llegar a una negociación en el Parlamento. Eso es lo que pienso. Juan Carlos, creo que si hay una palabra que estará presente ya a seguir en los medios, en las discusiones políticas de los tan politizados argentinos, no sé si hoy en día, pero antiguamente sí, las discusiones en las calles, qué sé yo, si no me equivoco, Florida con Corrientes, no sé, que la gente discutía al mediodía, lo vi, nadie me lo contó. En fin, digo yo, estará esto, la palabra confianza, ¿no? Porque al final nos preguntaremos, Juan Carlos, y con esto ya le agradezco su participación, voy a pasar para los panelistas, esto de que, ¿a cuál Milei le creemos? ¿Al de la primera vuelta o al de la segunda vuelta? Bueno, ahí ese es el punto, José, ese es el punto. En realidad, lo que hay en el fondo de todo esto, sí pueden mostrarse por televisión un gran festejo y demás, pero hay mucho miedo todavía,
Por todas las cosas que dijo, hay mucho miedo. Y no nos olvidemos, para terminar rápidamente, que también esto es el producto de la decadencia, lamentablemente, de los partidos políticos que se ha dado en el resto del mundo. Las alianzas en Europa, o incluso, bueno, no tanto en Estados Unidos, pero en Europa, no están dando los resultados que la democracia merece. Y las derechas están triunfando rápidamente y tampoco logran dar, en el caso de Europa, con el problema de la inmigración, etcétera, etcétera, y en Latinoamérica con el caso de la pobreza. En realidad, estamos todavía esperando recuperar la palabra democracia. Por el momento, estamos con mucho miedo. Eso es todo. Juan Carlos Trócoli, muchísimas gracias por participar con nosotros una vez más en esta cobertura electoral. Les mando un abrazo grande y muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dicho directamente, la palabra es miedo, ¿no? Yo imagino de sectores grandes de la población argentina. Quería aprovechar, Jorge Filmus, Jorge García, para preguntarles un poquito esto, que creo que si hay algo que podría de alguna manera cohibir o controlar los ímpetus del nuevo presidente, ¿podría ser el Congreso o, como dice Juan Carlos, podría buscar caminos alternativos a lo legal, Jorge Filmus? Bueno, yo pienso que tiene que ser una combinación entre los dirigentes que han sido electos por parte de lo que pronto va a ser la nueva oposición, y también la movilización de los sectores populares, o sea, la resistencia por distintos mecanismos democráticos a las medidas que se vienen, que seguramente van a tener un impacto muy negativo en la población. Es cierto que al principio va a ser difícil, en general hay una tendencia a decirle, bueno, sobre todo de los sectores que lo votaron y lo apoyaron, de decirle, bueno, hay que darle una oportunidad, eso aparece. Pero la verdad es que para los que tenemos experiencia de gobiernos de esta ideología, sabemos que tarde o temprano es inevitable que afecten muchísimo a los intereses de los trabajadores y de la gente de la clase media en general. Por lo tanto, yo espero que en una combinación, hay todavía, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande del país, el gobernador electo pertenece al peronismo, es decir, que ese también es un factor importante de oponer resistencia a lo que va a querer imprimir este nuevo presidente, y en otras provincias también que tienen gobernadores peronistas. Pero tiene que haber una participación de la gente. Yo supongo que al principio la gente va a costar digerir todo esto porque es muy difícil, pero sobre todo si así se avanza en cuestiones esenciales que hacen a los derechos democráticos, a los derechos humanos y a los derechos de los trabajadores, yo espero que tarde o temprano sea una oposición generalizada y tal vez con nuevos dirigentes, que creo que también la oposición tiene que generar nuevos dirigentes que no estén de alguna forma afectados por estas cosas que la gente le adquirió bronca y que por eso votaron con bronca, los dirigentes que están más relacionados con eso, que pasen a un costado y que surjan dirigentes nuevos con una orientación de respeto de lo que es la presencia de los sectores populares en el control de estas organizaciones, que no haya como... En Argentina hay, por ejemplo, sindicatos que tienen el mismo dirigente hace 40 años. O sea, hay cosas que son difíciles de aceptar y que creo que llegó el momento de realmente, como parte de toda esta revisión general del campo popular, creo que eso tiene también que incluirse, cómo renovamos todos los organismos democráticos y cómo la participación de la gente hace de que se los pueda recuperar y que se pueda eventualmente recuperar el gobierno. Jorge García, quería preguntarle lo siguiente. Mire, una periodista de La Nación, que por cierto vivió aquí una temporada en Toronto, trabajó aquí en el Correo Popular al escribir La Nación, iba a participar con nosotros, pero no pudo por su trabajo. Escribió un artículo interesante este día en ese periódico diciendo que la gobernabilidad del futuro presidente dependería en gran medida de la distancia en la votación, porque se hablaba de que iba a ser muy cortita la diferencia.
Los datos que nos da Página 2 en estos momentos es que Milei habría alcanzado casi el 56%, 55,95 contra 44,04 de Massa, es decir, poco más de 10 puntos de diferencia, casi 11. Esta es la diferencia a la que aludiría la periodista a la que me referí para hablar de gobernabilidad. Adelante. La verdad que yo supongo que la palabra gobernabilidad hay que desintegrarla, porque por un lado está la gobernabilidad de la forma que la mencionó Jorge Filmus, de la forma que lo mencionaste tú, José Luis, de la forma que creo que la menciona la periodista, que es la capacidad de Milei de conseguir consensos en el Congreso para llevar adelante su plataforma. Creo que también hay otra gobernabilidad que también hizo referencia Jorge Filmus y Celeste, que es la gente. Está la gente dispuesta a aceptar, aunque el Congreso lo acepte, determinadas medidas. Y quiero retomar por un segundo la palabra del profesor Trócoli, el tema miedo. Y quiero compartirles uno de mis miedos. Hemos estado hablando hasta ahora con frecuencia del actual elegido presidente Milei y no hemos hablado tanto de su vicepresidenta, de apellido Villarroel, una mujer muy capaz, muy inteligente, pero que toda su vida ha venido rescatando a la dictadura militar y a los militares. Su tío está detenido por ser parte de la dictadura, por ser parte de los que secuestraban, torturaban, desaparecida. Ella ha escrito varios libros con respecto a ese tema. Ella sigue defendiendo y visitando a los militares condenados en la Argentina y sigue defendiéndolos. Entonces digamos que hay, de mi parte, el miedo de que hasta ahora hemos comparado a Milei con Bolsonaro y con Trump. Y mi pregunta es, si la vicepresidenta Villarroel, que se va a hacer cargo de la seguridad y de la defensa, según dijo el actual presidente Milei, ¿es comparada a ella o hay que compararla a Bekele? ¿Estamos corriendo el riesgo de una militarización de la sociedad para poder imponer un proyecto económico? Y ese es donde llega mi miedo en este momento, escuchando, viendo lo que ha dicho la actual vicepresidenta o la vicepresidenta elegida, como varios de los diputados elegidos por La Libertad Avanza han hablado de la necesidad de la represión y que van a usar la represión para llevar adelante su programa económico. Me pregunto, ¿estamos camino a una militarización de la sociedad argentina a pesar de que estamos celebrando este año 40 años de la democracia? Entonces, allí es donde quiero retomar la palabra miedo que usó el profesor Trócoli. Y quiero cerrar por un segundo, José Luis, haciéndome una pregunta. Milei ha criticado permanente a los gobiernos diciendo que eran una dictadura de la mayoría. Ahora ellos son mayoría. ¿Van a ser dictadura? Porque ese es lo que él siempre ha dicho, la dictadura de la mayoría. Y me pregunto, ahora son mayoría ellos, ¿van a ser dictadura? Sí, bueno, ¿y qué concepto también pasará él a partir de ahora a entender por la palabra casta, ¿no? Jorge Filmus, Jorge García, vamos a hacer una última pausa para tomar una agüita, respirar y volveremos con los comentarios finales. Básicamente lo que les quiero preguntar a partir de lo que recibo aquí por WhatsApp de las personas que nos acompañan, de los oyentes, es para cada uno de ustedes, con este resultado, ¿qué esperan de su país en los próximos meses? Hacemos una pausa, retornamos enseguida con la cobertura especial de este proceso electoral Argentina 2023 balotaje. Y Argentina ya tiene nuevo presidente, es el candidato, ya no, el presidente del grupo La Libertad Avanza, Javier Milei, que se impuso con el 55.95% de los votos contra 44,04% de Javier Massa. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.